La propuesta que tenemos para estos días es poder mirar un programa lo más abarcante posible de las principales enseñanzas bíblicas bajo el lema, como vemos allí, todo el consejo de Dios que han recibido, y hoy vamos a comenzar con las tres principales venidas de Cristo. Avanzamos con la primera, ¿sí? Bueno, ¿por qué todo el consejo de Dios? Porque es el deber de la iglesia predicar todo el consejo de Dios y mostrar las dos caras de la moneda y aún el canto de la moneda también, ¿sí? El deber de la iglesia es predicar todo el consejo de Dios y también el derecho de cada persona que no conoce el Evangelio, que no conoce la Biblia, es conocer todo el consejo de Dios. Si vamos allí a ver en Hechos capítulo 20, versículo 27, van a ver ustedes allí que también Pablo predicaba y testificaba de enseñar todo el consejo de Dios y no solamente algunas partes selectas, favoritas o más populares o, bueno, eh, agradables que otras. Fíjense en el capítulo 20 de Hechos, versículo 27, Pablo cuando se despide de una iglesia allí, él entonces con muchos sentimientos se despide, pero les dice, porque yo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, ¿sí? Estoy limpio de la sangre, limpio de la responsabilidad. No he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios tenía para enseñar, Pablo lo enseñó. Y bueno, bárbaro que ellos hayan podido tener el privilegio de escuchar de boca de Pablo todo el consejo de Dios. A ver, una más. Pero ocurre que los adventistas durante mucho tiempo cometimos el error de suponer que como no disponemos ya de tanto tiempo para enseñar todo el mensaje, como 30, como 3 meses como era antes, 90 noches o 60 noches, creemos entonces que como ya no tenemos tanto tiempo para explicar todo el mensaje, en los pocos días que disponemos, media semana muchas veces o una semana en la mayoría de los casos, solamente podemos predicar la parte dulce del mensaje y no todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de todo el consejo de Dios, hablamos de lo que el pastor brasileño Mascarenas Viana hablaba de la sal y el azúcar. El mensaje de Dios tiene partes agradables, pero también partes controvertidas. ¿Sí? Hay dos caras de la moneda, un poco de sal, un poco de azúcar. Bueno, eso queremos también nosotros enseñar, porque bueno, algunos dicen no se puede enseñar todo el consejo de Dios en poco tiempo. Sin embargo, ustedes van a ver algunos ejemplos bíblicos que lo demuestran que sí, en poco tiempo, bien resumido, bien integrado, se puede enseñar todo el consejo de Dios. Algunos ejemplos, fíjense, Pablo ante Agripa lo llevaron una vez, se disertó, y Agripa le dice, por poco me persuades a hacerme cristiano. Pablo tuvo solamente un tiro, una vez, una oportunidad, y tenía que aprovechar, predicarle todo el consejo de Dios, porque si no, era la única chance que tenía delante del rey Agripa, y así lo aprovechó. Bueno, Pablo ante el carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16, vemos que, bueno, que le predica el mensaje, todo el consejo de Dios. ¿Y cuánto tiempo tuvo? 20 semanas para la fe de Jesús, 10 días, 15 días solamente tenía ese momento y le enseñó lo básico, lo esencial. ¿Y qué pasó con el carcelero de Filipos en esa noche? Lo bautizó. Son excepciones a la regla, pero se dan. Ejemplos así. Felipe y el etíope. El Espíritu Santo lo lleva a Felipe y lo pone delante de un carro donde venía un etíope leyendo sin entender Isaías. Así que la Biblia dice en Hechos 8 que se juntaron y fueron estudiando juntos y en cierto momento había agua y el etíope pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautizó efectivamente. ¿Sí? Bueno, Jesús camino a Emaús, iba caminando con dos discípulos que no lo reconocieron, pero iban caminando allí y en esa caminata Jesús mismo les fue contando y les fue explicando cómo muchas de las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido en ese hombre Jesús de Nazaret, que efectivamente era el Hijo de Dios y el Mesías, y entonces ellos decían, ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba todo esto. Y fue en una caminata de algunos kilómetros, Jesús les repasó todo el plan de salvación. Y otro ejemplo vamos a ver con la visita de la reina de Saba ante Salomón. ¿Sí? ¿Cuántos días se habrá quedado? No creo que demasiado, nunca las visitas de Estado son demasiado largas. Pero sí, dice el texto bíblico que Salomón le explicó todo el plan de salvación, todo el conocimiento que Dios le había dado y ella quedó admirada y fascinada por la sabiduría que Dios le había entregado a ese gran rey. Por lo tanto, bueno, estas son ocasiones en las cuales se predicó todo el Evangelio en poco tiempo y realmente nosotros tenemos que prepararnos para hacerlo también así. Ustedes han visto quizá en YouTube los excelentes videos del pastor Bosquet de la verdad en 2 minutos, ¿sí? Que enseña enseñanzas bíblicas muy, muy
completo en 2 minutos. Y entonces se va espigando los elementos cruciales, fundamentales, en videos solamente 2 minutos, porque hoy la gente que está en las redes, más que 2 minutos, muchos de ellos no van a disponer, ¿sí? Bueno, el pueblo de Dios tiene que prepararse para dar todos los consejos de Dios en poco tiempo de cara a la crisis final, porque los movimientos finales serán rápidos y no tendremos ya, cuando la crisis se desate, demasiado tiempo para predicar. Será breve, será corto y tenemos que estar preparados para resumir todos los consejos de Dios en poco tiempo. Y la idea justamente en estos días es esa. Hoy vamos a comenzar entonces con el primer tema, que son las tres principales venidas de Cristo. Y cuando hablamos de las tres principales venidas de Cristo, hablamos no solamente de todas las venidas o visitas de Cristo a la tierra, porque de hecho no son solamente tres, son muchas, muchísimas. Cada vez que en el texto bíblico leemos el ángel de Jehová, nosotros estamos de alguna manera viendo visitas de Cristo a la tierra. Cristo preencarnado se lo menciona en la Biblia como el ángel de Jehová. Por lo tanto, no podemos decir primera venida, segunda venida, porque hubo muchas venidas. Pero vamos a ver las tres principales venidas, comenzando por la primera. Porque la primera venida fue anunciada por 330 profecías mesánicas que se cumplieron fielmente en la vida de Cristo para que nadie dudara de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, entre tantos falsos mesías que aparecían. Hubo 330 profecías mesiánicas que delineaban perfectamente el perfil de Jesús como el Hijo de Dios, para que nadie se confundiera de que no era fulano, mengano, sultano, sino que era Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Muy bien, algunos ejemplos. Que nacería en Belén, que sería crucificado, que sería traicionado por 30 monedas de plata, que no se quedaría ningún juicio suyo, que su madre sería virgen, que sus ropas serían sorteadas, que resucitaría. Todo eso fue anticipado en el Antiguo Testamento, en esos pasajes que vemos allí, Miqueas 5:2, Salmo 22, Zacarías 11, Salmo 34, Isaías 7:14, Salmo 22 y 16. Bueno, todo eso fue anticipado y se cumplió efectivamente cada una de esas y muchas otras profecías mesiánicas, ¿sí? Anunciando que Cristo vendría y justamente la Virgen concebiría al que sería el Hijo de Dios, porque no sería concebido por la forma natural humana, sino que el Espíritu Santo pondría, ¿no es cierto?, en el vientre de una virgen al Hijo de Dios. Por eso se lo llamaría también Emmanuel, que quiere decir, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Muy bien, ¿qué más? Entonces, ¿por qué Cristo vino a nuestro planeta en esa principal y primera principal venida que vino justamente a este mundo? Bueno, sabemos bien que Dios creó al hombre a su imagen con facultad de elección, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Seguimos. Bueno, el hombre eligió mal y abrió la puerta al, al tentador, abrió la puerta a un intruso, entregó el mundo, el dominio del mundo a un usurpador, y entonces, como dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, que fue Adán, y por la muerte, por medio del pecado, y así entonces la muerte pasó a todos nosotros, todos los hombres, porque todos pecamos. Así que Jesús vino a este mundo para recuperar de alguna manera lo que Adán había entregado de balde, sin sentido, al usurpador, a Satanás. Así que vino en una misión rescate, ya que el ladrón había venido para hurtar, matar y destruir, o robar, matar y destruir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vino como el buen pastor que pone y da su vida por las ovejas. A eso vino Jesús en su primera venida. Vino a pagar el precio para recuperar el dominio del mundo. Y sabemos muy bien que tanto amó Dios al mundo, que dio para siempre, ¿no? Dio para siempre a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que sea unigénito quiere decir que es único en su clase, que no hay otro ser en el universo que es como Jesús, que tiene dos naturalezas unidas, porque ustedes son seres humanos como yo lo soy. Dios es Dios, pero, el Espíritu, pero Cristo es tanto Dios como hombre y hombre como Dios, es Jesucristo hombre. Por lo tanto, tiene dos naturalezas unidas y es el único ser en todo el universo que tiene dos naturalezas combinadas. Por esa razón, el Hijo unigénito, bueno, fue entregado por Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Una más. Y entonces él eligió vivir una vida absolutamente común, como cualquier muchacho judío o muchachito judío de aquella época, aunque con algunas desventajas, porque nació y no tenía dónde parar siquiera, no había lugar en el mesón, y entonces se acostó y lo acostaron en un pesebre porque ese fue el único lugar que había disponible para que María dejara así a su hijo, ¿no es cierto? Así que el hijo de Dios ni siquiera para nacer fue recibido más o menos
en forma decente. Este mundo jamás tuvo lugar para Cristo y espera Cristo que sí haya lugar en nuestro corazón para Él. Pero fue desarrollándose de una forma integral. Dice Lucas 2:52 que crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y los hombres, como tienen que crecer nuestros hijos en forma ideal, ¿cierto? O nuestros nietos. Crecer física, mental, social, espiritualmente. Así creció Jesús. Por eso Dios eligió a María, porque sabía que era el mejor hogar donde su hijo, el Hijo de Dios, podía crecer y desarrollarse física, mental, social y espiritualmente. Una más. Pero claro, creció y vamos a acelerar 30 y pico de años porque se presentó finalmente para iniciar su ministerio público y cuando venía hacia Juan, el Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, esta es la ofrenda con mayúscula a la que todas las ofrendas del santuario apuntaban. Y Cristo vino para ser bautizado, aunque se negó Juan, de alguna manera Cristo dijo, deja porque necesitamos cumplir esto, cumplir toda justicia, dar el ejemplo para que otros también lo hagan. Y así entonces Juan bautiza a Cristo y cumple con su ministerio hasta que finalmente, de cara a la muerte, fíjense ustedes cómo el enemigo intentó por todos los medios desanimarlo de que muera en la cruz, haciéndole pagar el valor agregado o el costo adicional de su sacrificio, que era las vejaciones, las torturas. Por ejemplo, Mateo 27 nos cuenta cómo, habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña, se arrodillaron delante de él y se burlaron diciendo, viva el rey de los judíos, escupiendo en él, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Esto no era necesario para pagar el costo de la redención. Si vamos al santuario, cuando el adorador traía al cordero, tenía que darle solamente un golpe seco, matar al cordero y ya estaba. No tenía que golpear al cordero, torturar al cordero para después matarlo. El pago se daba con la muerte. Todo esto que fue tortura, vejación, fue el costo adicional que Satanás le hizo pagar a Jesús para ver si lo desanimaba y se iba al cielo antes de morir en el Calvario. Esto no fue lo que la ley requería para el pago de nuestros pecados. Esto fue el IVA, el valor agregado que le hizo pagar, el sobreprecio que le hizo pagar Satanás a Cristo, y por esa razón, bueno, vemos tanta violencia, tanta vejación de Cristo previo al Calvario. Finalmente, esas manos que curaban, bendecían, fueron clavadas violentamente en la cruz. ¿Y qué más? Bueno, para él hubiera sido fácil desistir, y de hecho cuando Pedro saca la espada para defender a Cristo, Cristo le dice, guarda la espada porque yo podría orar y el Padre mandaría 12 legiones de ángeles para que vengan a librarme. ¿Sí? Cristo se pudo volver en cualquier momento, sin embargo, él decidió quedarse allí para entonces que nosotros tengamos esperanza, salvación y de vida eterna y tengamos una vida nueva. Cuando Cristo expira, se revela toda la naturaleza, hay un gran terremoto, un gran temblor, y entonces la Biblia dice que en ese temblor resucita mucha gente que después de la resurrección de Cristo aparece como testigo de la resurrección del Mesías. En ese momento hubo una gran conmoción. Finalmente el cuerpo de Cristo sabemos que fue colocado en una sepultura sellada, nueva, vigilada por una guardia romana. Mateo 27 así lo dice, pero ¿qué más? ¿Qué más ocurre? No había poder ninguno que pudiera retener a Cristo un segundo más de lo que el Padre quería, y cuando resucita, entonces, desatados los lazos de la muerte, bueno, ahora Cristo sella la redención nuestra, porque al resucitar Cristo, eso quiere decir que el pago era absolutamente válido y entonces nosotros teníamos esperanza de salvación. Después de su resurrección, aparece unas 10 veces a diferentes grupos de discípulos para entrenarlos para su gran comisión. ¿Y qué más? Fíjense que cuando va subiendo al cielo, los ángeles dicen, ¿por qué se queda mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros arriba al cielo vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Es decir, ya cuando concluye con su primera venida, su primera venida ya anticipan cómo será la segunda venida. Se fue en forma personal, literal y visible, y así volverá en forma personal, literal y visible. ¿Qué más? Y claro, entonces cuando vemos y cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, tenemos que saber que esto no es algo que se fue diciendo medio así sobre la marcha. Ya se había anticipado antes de la primera venida de Cristo que habría una segunda venida de Cristo. Y eso se lo explicó Daniel al rey Nabucodonosor cuando en Daniel capítulo 2, versículo 27,
Daniel interpreta el sueño y le dice el rey, mira, esto no es algo que cualquiera te lo puede explicar. El misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los sabios, ni los encantadores, ni los adivinos pueden declarar al rey, pero solamente un Dios en los cielos que revela los misterios te va a explicar lo que va a pasar de tus días en adelante. Y ahí le dio Daniel a Nabucodonosor, bueno, una lección sobre los reinos humanos y cómo sería la segunda principal venida de Cristo, la venida en gloria y majestad. ¿Qué más dice? Bueno, él explica, lógicamente, que esa estatua con la que él había soñado era parte de oro, plata, bronce, hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y mientras estaba mirando esa estatua tan extraña y tan hermosa a la vez, ¿qué más pasó? Bueno, como dice la siguiente diapositiva, veamos. Estaba mirando y se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua. ¿En qué parte? Los pies. En los pies. Sí. Y entonces dice que se desmenuzó. Se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Se volvieron como el tamo de la cena del verano. El viento se los llevó. Nunca más fue hallado en su lugar. Y la piedra golpeó en la estatua y se convirtió después esa piedra en un monte que llenó toda la tierra. Fíjense lo que ustedes, lo que anticipaba Daniel al rey allí, que la historia humana va del oro al barro, que va de mal en peor. Y a la vez, que va de lo más blando a lo más duro, porque el oro es un metal blando, pero más duro es la plata, más duro el bronce, más el hierro todavía. Así que la historia humana es una historia de depreciación, cada vez vamos así en picada, en muchos sentidos, y cada vez es más duro, más duro, más duro, hasta que Cristo venga y rompa con esa estatua y finalmente ponga fin a todos esos imperios que han pasado uno tras del otro. Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma y el mundo dividido actual. Bueno, en la parte que falta, ya que se cumplió todo como lo anticipó Daniel, también se cumplirá con absoluta exactitud. ¿Qué más? La Biblia dice, Daniel dice que los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. ¿Y qué más anuncia? ¿Qué dice? Ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero permanecerá para siempre. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de mano, la que desmenuzó hierro, bronce, barro, cocido, plata y oro. Así entonces, fíjense ustedes cómo se anticipa la segunda venida de Cristo ya antes de la primera venida, es decir, que de alguna manera la Biblia nos va anticipando con mucha antelación los planes de Dios respecto de este mundo, las intervenciones principales de Dios en esta tierra, para salvar y para llevarse al cielo a aquellos que son suyos. Esa piedra representa ni más ni menos que el reino de Dios que ocupará finalmente toda la tierra. Ahora, Cristo prometió que volvería muchísimas veces, fíjense ustedes allí, que 300 veces, si tomamos solamente en cuenta el Nuevo Testamento, 300 menciones de la segunda venida de Cristo. Una de ellas, en Hebreos 9:28, nos dice que Cristo cuando venga por segunda vez no viene para predicar de vuelta, no viene para dar otra oportunidad, no viene para dar un repechaje a los que le faltó un poquito, sino que viene directamente para llevarnos al cielo a aquellos que nos estamos preparando hoy y aquellos que estamos preparando nosotros para el cielo. Dice allí Hebreos 9 que, antes por favor, dice que, bueno, que la segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Él ya no viene para predicar de vuelta o para otra intercesión, viene para llevarse al cielo los que se han preparado hasta un poco antes de ese momento, de esa aparición de gloria y majestad. Seguimos. Qué lindo entonces podrá ser ese viaje al cielo que va a durar 7 días. 7 días viajando con nuestro ángel guardián y con la carroza celestial al cielo para finalmente trasponer aquellas puertas. Y la Biblia dice que, bueno, que en la casa del Padre muchas moradas hay, ya hay. Lo que no hay es derecho al cielo o idoneidad para el cielo, que eso es lo que Dios nos está preparando para que podamos habitar nosotros esas moradas. Y eso es el tema de mañana de paso, cómo tenemos derecho a idoneidad para el cielo. Pero fíjense que las casas ya están. Dios ya construyó esa ciudad, está listo, está preparado nuestra casa, nuestro hogar, tan hermoso que ni lo podemos imaginar, ¿sí? Y dice, voy a preparar lugar para vosotros, porque la casa está, pero no tenés lugar. Tenés que tener derecho e idoneidad para el cielo, y eso es justamente lo que Cristo viene para darnos, y su intercesión permite que tengamos tanto derecho como idoneidad para el cielo. Entonces dice que si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una gran mudanza, una gran y maravillosa mudanza de este mundo, de esta tierra,
de nuestra casa que tanto queremos, pero esta sin duda que es muchísimo mejor y nos conviene habitarla cuanto antes mejor. Seguimos. Ahora, que Cristo viene por segunda vez no es algo que lo empezó a predicar Daniel o lo empezó a predicar Guillermo Miller o José Bates, no. Ya Enoch, contemporáneo de Adán, poco después de que Adán cayó, Enoch, que vivió contemporáneo algunos años de Adán, dice que fue el primero en predicar que Cristo vendrá con sus millares de ángeles, ¿no es cierto? En definitiva, así que es algo que se viene predicando desde que el mundo cayó en pecado, y por esa razón sabemos que esto es algo real, porque de hecho, la primera persona que predicó sobre la segunda venida de Cristo desapareció, se fue al cielo. Para que no le quede a nadie duda de que esto es algo real, Dios se llevó al cielo a la primera persona que mandó a predicar que Cristo viene para llevarnos al cielo. Así que tengan en cuenta que esto es algo real y que conviene predicar porque los que predican esto con ganas, con fuerza, terminarán en el cielo como terminó un día Enoch. Seguimos. Así que Cristo vendrá no como una ola de amor y paz, no como un espíritu de amor, vendrá en carne y hueso, porque así murió, resucitó, así se fue al cielo, así volverá. De hecho, cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, miren, toquen, vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como es que yo tengo, así que comió, se hizo abrazar, mostró las cicatrices para que vean que él resucitó en forma real y así también tenemos que esperarlo volver en forma absolutamente real y corporal, literal y visible. ¿Qué más? Nuevamente, los ángeles dijeron a esos discípulos, miren que él vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo, así que esperen a este mismo Jesús que se ha ido y que lo están viendo irse, bueno, volverá así también. Una más. Muy bien. ¿Seguimos, sí? Ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, venida visible. Una venida visible, claro que sí, pero esta vez hay una diferencia, porque en la primera venida de Cristo fue este, un perfil bajo, ¿no es cierto? ¿Quiénes descubrieron a Jesús en su primera venida? Los que estaban absolutamente esperando e iluminados como Ana, Simón, los pastores, los sabios de Oriente, ¿sí? Podrían haberlo recibido muchos si hubieran estado estudiando las profecías con el mismo fervor que los sabios de Oriente lo estaban haciendo, o como Ana o como Simón, pero pocos recibieron a Cristo en su primera venida. Sin embargo, la Biblia dice que cuando venga por segunda vez, unos y otros, los que estén de un lado y los que estén del otro, los salvados y los que no, verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y con gran gloria. Es decir, verán a algunos para alegría y otros para lamentación, pero todos podrán verlo en gloria y majestad. Y a unos que le traspasaron, Anás, Caifás, los del Sanedrín, excepto José de Arimatea y Nicodemo, ellos que lo traspasaron van a resucitar antes de tiempo, de manera excepcional, para verlo venir al que traspasaron. Y todas las tribus de la tierra, aquellos que no están listos, que no están salvos, harán lamentación en ese día por él. ¿Cómo será esa venida? Bueno, la Biblia dice que será maravillosa porque vendrá con todos sus millares y millares de ángeles que vendrán junto con él, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre dice en la diapositiva previa, en la anterior, que cuando el Hijo del Hombre venga se sentará sobre el trono de gloria y todos sus ángeles vendrán con él. Imagínense ustedes conocer ahí por primera vez la cara, la apariencia de nuestro propio ángel guardián, en brazos de los cuales vamos a ser llevados al cielo. Qué alegría será para ese ángel llevarnos al cielo finalmente, ¿no es cierto? Decir, bueno, tarea cumplida, me llevo al cielo aquel por el que tanto luché, trabajé, etcétera, ¿no? Qué maravilla será ese encuentro. Y en ese día entonces habrá recompensa para cada uno según sea su obra. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Para bien o para mal, todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. En esta vida la siembra es completa, pero la cosecha no es completa, ¿sí? A veces hay gente que siembra mucho mal y solo cosecha parte del mal que merece cosechar. Otros que siembran mucho bien y solo siembran una partecita del bien que merecen cosechar. La Biblia dice que en ese día cada uno va a ser recompensado conforme a sus hechos. Uno más. Y entonces será un regreso audible. Fíjense, con aclamación, o sea, con coro, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Cómo se imaginan la música de esa venida de Cristo? ¿Será una música gloriosa? Yo estoy seguro que no va a ser ni reggaetón, ni va a ser rap, nada de eso, ¿no es cierto? Una música maravillosa y tenemos que ir acostumbrándonos a esa música ya desde ahora.
Será un día también de reencuentro porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en esta segunda venida de Cristo vemos entonces que hay un gran reencuentro con todos aquellos amados que la muerte nos ha privado de tener. Y entonces sí, ahí comienza el viaje. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor del aire y entonces sí, estaremos siempre con el Señor. Seguimos. Una más. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, ahí no toca el suelo, somos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Él no puede tocar el suelo porque este suelo necesita ser purificado antes de que Él finalmente pueda sentarse para siempre en este suelo. El que sí toca el suelo es el que va a falsificar esa segunda venida de Cristo, es el falso Mesías, que sí toca el suelo e intentará copiar esa segunda venida para engaño de aquellos que no están advertidos, como lo estamos nosotros, porque seguimos y porque estudiamos y compartimos todo el consejo de Dios. En ese día entonces habrá transformación para los que estemos vivos, para los que están resucitados, en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal se vestirá de inmortalidad y la muerte finalmente será absorbida y será una victoria absoluta sobre todo daño, muerte, enfermedad que el pueblo de Dios sufre y ha sufrido hasta ese momento. Seguimos. Ahora, el otro lado de la moneda, porque los que no andaron con Cristo se apartarán de él con gran terror, y fíjense lo que dice acá. En ese día, todo esclavo, todo poderoso, los ricos, los libres, se escondieron entre las cuevas y las peñas de las montañas y decían caer sobre nosotros. Es decir, en ese grupo de perdidos hay poderosos y esclavos. Hay ricos, hay libres, hay gente que la vida fue favorecida y cerró el corazón a Dios, gente que no fue favorecida pero también cerró el corazón a Dios. O sea que no depende tanto de si soy rico, pobre, culto, ignorante, sino de si yo abrí el corazón a Dios en su momento o lo cerré. Las circunstancias de la vida nos hacen a algunos tener más oportunidades que otros, nos hacen a algunos estar acá, otros acá y otros acá. No importa, eso depende de diferentes factores como nacimiento, como decisiones, como lo que sea. Pero en ese grupo, ustedes fíjense que hay gente de toda, de toda clase. Entre los salvos hay gente de toda clase, pero también entre los perdidos hay gente de toda clase. Por lo tanto, bueno, hay que prepararse para abrir el corazón a Dios independientemente de las circunstancias que afrontemos en nuestra vida aquí. Sin embargo, los que aprendimos a andar con Cristo, nos deleitaremos, y fíjense la exclamación de los salvos cuando Cristo aparezca. ¿Qué dice acá? He aquí, este es nuestro Dios, en él hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en él hemos esperado, gocémonos y alegrémonos en su salvación. Por lo tanto, esa es la exclamación de triunfo de aquellos que ven aparecer a Cristo y están felices con su aparición en gloria y majestad. Por eso, la última página de la Biblia deja resonando y palpitando esta segunda venida de Cristo cuando dice, bueno, vengo pronto. Y la respuesta nuestra tiene que ser, ven Señor Jesús. Eso dice la última página de nuestras Biblias. Pero esto no es todo. Hay una primera venida en la cual Cristo vino para pagar el costo de la redención, una segunda venida en la cual Cristo se lleva al cielo a los que son salvos de todos los tiempos, pero hay un poco más. Seguimos, porque hay una tercera principal venida que tiene lugar después de que Cristo viene por segunda vez. Luego de que Cristo venga por segunda vez, según este esquema que resume muy bien, Cristo regresa, resucita a lo justo de todos los tiempos, somos arrebatados al cielo junto con los ángeles, los que estén vivos en ese momento mueren por los grandes cataclismos de la venida de Cristo. Entonces Satanás queda preso, involuntariamente pero preso, de vacaciones forzadas porque no tiene a quien tentar. Los hijos de Dios a salvo, todos los otros están sin vida, muertos. La tierra queda desolada como un gran cementerio a cielo abierto, por muchos años, 1000 años, en los cuales vamos entonces nosotros a investigar en el cielo por qué Dios ha decidido vida eterna para acá y perdición para acá. ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a sacarnos todas las dudas. Satanás entonces, mientras tanto, queda contemplando los resultados de su gran rebelión. Y en ese momento entonces el cielo es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo pregunta al ángel, ¿por qué Esteban que me apedreó está acá? Y qué lindo será ese reencuentro entre Pablo y Esteban. Habrá algunos que preguntarán, ¿por qué está este que yo no esperaba ver y por qué no está aquel otro que yo sí esperaba ver? Es necesario que se respondan todas las dudas
Así como en el juicio previo al advenimiento, Dios le explica a los que no han caído nunca por qué este Edgardo va a estar a salvo y les va a asegurar que este Edgardo salvado no va a ser un nuevo Satanás, ¿sí? Como en ese juicio previo Dios explica bien a los que no han caído por qué es seguro salvar a este grupo, sí. Bueno, nosotros también aquí tenemos que estar seguros de por qué Dios ha elegido y decidido y juzgado salvación para este grupo, condenación para este otro grupo. Así como después, en el juicio final, va a explicarles a los que se pierdan por qué se pierden. Entonces, en la primera fase del juicio le explican a los que nunca pecaron por qué se salvarán algunos pecadores, ¿sí? Como nosotros. En la segunda fase les explica a los pecadores salvados por qué hay algunos sí y otros no. En la tercera fase del juicio les explica a los que se pierdan por qué se están perdiendo. ¿Sí? Todo claro, todo está absolutamente transparente. Y entonces luego de ese milenio desciende la nueva Jerusalén, los impíos de todo el tipo resucitan y Satanás se entusiasma porque tiene por única vez en toda la historia todos los suyos de todos los tiempos, todos juntos, a los cuales engaña y le dice: ustedes resucitaron porque yo los hice resucitar. Por lo tanto, síganme e invadamos esa ciudad porque somos más nosotros que los que están adentro. En ese momento se despliega la escena absolutamente maravillosa de todo el gran conflicto, dice el conflicto de los siglos, describe maravillosamente esto, y entonces queda claro por qué habrá destrucción definitiva para el pecado, los pecadores y el autor del pecado. Y entonces allí, según dice Filipenses 2, se postra toda rodilla para reconocer que Dios es justo en determinar lo que ha determinado. En ese mismo fuego, que consume todo, el mal, todo el daño, cuando ese fuego cese, termine, se apague, y la tierra quede absolutamente, bueno, raída. Vamos a ver algo maravilloso nosotros. Vamos a ver, según dice Pedro, 2 Pedro 3, una nueva creación. Aceptamos que hemos sido creados por Dios por fe. Nunca nadie vio a Dios crear a Adán y Eva. No hemos visto a Dios crear al mundo en 7 días. Sin embargo, allí vamos a poder contemplar, con nuestros ojos sí podremos contemplar la nueva creación. Dios nuevamente creando el mundo en 7 días y un mundo más hermoso y más maravilloso de lo que era el mundo que Dios entregó a Adán y Eva. ¿Sí? Muy bien. Antes entonces, así, muy bien, y avanzamos entonces. En ese libro de la vida están anotados todos aquellos, estamos anotados todos aquellos que, bueno, somos herederos de la salvación y tenemos que perseverar y, bueno, persistir en esta vocación. Dice Pedro, bueno, hagan firme su vocación y decisión, porque haciendo esto nunca caeréis y serán y tendrán amplia y generosa entrada en el reino eterno. La Biblia dice que uno puede salvarse entrando por la puerta grande con una amplia y generosa entrada, que es lo ideal, o puede salvarse como un tizón arrebatado al fuego, así como le fue Sansón, o como le fue el ladrón en la cruz. Es preferible hacer firme la vocación y decisión todos los días para entonces entrar por la puerta grande a esa parte celestial. Una más. Y fíjense que es hermosa, ¿no es cierto? Ver el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya el mar no existe más. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice Juan, de que servía el cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y Juan ve descender la nueva Jerusalén, así como lo vio también Zacarías en capítulo 14, descender esa nueva Jerusalén que se posa específicamente en el monte de los olivos. Eso dice Zacarías 14. Y el monte de los olivos, cuando se posa allí, la nueva Jerusalén se hace como una gran planicie. Y se puso allí porque fue desde ese lugar donde Cristo ascendió al cielo, y en ese mismo lugar será cuando Cristo nuevamente pise la tierra, haciendo de esta tierra la capital universal del reino de Dios. Una más. Fíjense qué lindo, dice Apocalipsis 21, oí una gran voz del cielo, una gran voz que procedía del trono diciendo: de aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Finalmente nosotros y Dios y nosotros juntos viviendo inseparablemente por las edades sin fin. ¿Dónde? Lo dice Hebreos 11, allí en esa patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una patria que no se inunda, que no tiene problemas de nada, que no tiene problemas ecológicos, porque dice esa patria es construida por Cristo mismo.
y insiste en 11:16, Hebreos 11:16, que, bueno, no se avergüenza Dios de llamarse Dios, Dios de nosotros, porque nos ha preparado una ciudad. Es decir, la ciudad es tan real como es Hazelkamp, como es Paraná, como es Córdoba, como es cualquier ciudad del mundo. Pero es gloriosa, es maravillosa, es real y ya está preparada y lista. Una más. Qué lindo será el cielo. La Biblia dice que nos olvidaremos de todo sufrimiento, no habrá más memoria de las cosas primeras, no vendrá más al pensamiento. Poco a poco serán olvidadas esas dificultades que afrontamos en esta vida humana, que ha sido nuestra preparación para esa vida sin fin. Uno más. Dios se jugará toda lágrima en los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo será poco a poco olvidado y será felicidad sin fin lo que tengamos allí. De hecho, dice la señora White en primeros escritos que el primer día en el cielo paga todos los sinsabores que hemos pasado en esta vida. Solamente el primer día en el cielo ya vale la pena y ni hablar de las edades sin fin que nos esperan luego allí, ¿no es cierto? Una más. Fíjense qué lindo será edificar casas, habitarlas, plantar viñas y comer del fruto, no edificar para que otro habite o para que otro rompa, ni plantar para que otro coma o para que otro destroce, porque como la edad de los árboles será la edad del pueblo y disfrutaremos plenamente, dice la Biblia, en la obra de nuestras manos. Hacer algo y ver el fruto y disfrutarlo por las edades sin fin. Qué lindo, ¿no es cierto? Esa vida maravillosa, perdurable, que Dios ofrece a sus hijos para siempre. Una más. Y dice, el lobo y el cordero pasarán juntos. El que quiera tener un león como mascota, no hay problema. El que quiera tener un oso como mascota, no hay problema, no hay dificultad. Podrán tenerlo. No harán daño en todo mi santo monte, porque la ecología misma cambiará y todo será absolutamente seguro, ¿no? Una más. Y lo más hermoso, veremos el rostro de Cristo y su nombre estará en nuestras frentes. Ver a Jesús cara a cara, poder agradecerle personalmente, poder preguntarle personalmente, aprender de él personalmente, es lo más maravilloso que tendrá el cielo. ¿Qué más? Bueno, sin embargo, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que entrará el que hace la voluntad del Padre Dios que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, lo más importante es poder conocer bien, estudiar bien, practicar bien, enseñar bien esa voluntad del Padre Dios que está en los cielos, que nos prepara también por medio de esa voluntad para habitar un día en el cielo. Y Dios, en su gran bondad, es el que nos capacita, produciendo en nuestra vida el querer y el hacer para que cumplamos su buena voluntad y para que aprendamos a vivir un estilo de vida apto, aceptable para ese mundo maravilloso, para el mundo, para la patria celestial. ¿Qué más? Bueno, ese será justamente el tema mañana, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos derecho a idoneidad para ese cielo maravilloso que Cristo tiene para nosotros? Bueno, será el tema que mañana, si Dios quiere, esperemos compartir. Hasta aquí entonces hoy vimos las tres principales venidas de Cristo, una para pagar el precio de la redención, otra para llevarnos al cielo y la última, ni más ni menos, para fundar en este mundo la capital universal del reino de Dios. Y sin duda que estamos preparándonos para eso, ¿verdad? Para vivir y para poder ser parte de esa ciudad feliz. Es mi deseo que nos sigamos preparando y mañana véngase a las 6 nuevamente para poder estudiar cómo tenemos derecho a ese lugar e idoneidad para vivir en ese lugar tan maravilloso. Oramos para que Dios nos siga preparando para ese momento.